el control del mouse. No sé qué está pasando, Arturo, que no me deja avanzar. Ahí. Bueno, entonces los aspectos que vamos a considerar es aquellos aspectos que afectan la química del plaguicida. Lo más importante que a todos nos interesa es que obviamente el químico sea eficaz, que tenga movilidad, que tenga selectividad, que sea empático con el ambiente, y nos interesa conocer su bioacumulación. Es muy importante para los exportadores, aunque estos tres temas de abajo no los vamos a tratar hoy porque seguramente no alcanzamos bioacumulación y toxicidad, pero cualquier cosa, cualquier pregunta la resolveremos. Bueno, recuerden siempre que cuando uno hace una aplicación química depende de muchos factores ambientales que pueden afectar en el químico, especialmente la temperatura. Como todos sabemos, el gran enemigo de los químicos es la temperatura. Yo siempre lo digo, en cualquier químico que usted tenga, el principal enemigo es la temperatura. La temperatura es el mayor degradante y la radiación solar es el mayor degradante de los químicos. Y como ustedes saben, y están en unas zonas cuyos veranos son muy cálidos, son las radiaciones solares muy altas, es por eso que las dosis de los químicos pueden variar en muchos casos. Dos factores importantes que tienen que ver con la química es el modo de acción y el mecanismo de acción. ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia entre modo y mecanismo o es una pregunta muy larga? ¿Dónde está el chat? No veo el chat. Por favor, si gustan apoyarnos con la respuesta a través del chat y la doctora puede leerla desde ahí. Bueno, la diferencia entre modo y mecanismo de acción es que el modo es la forma como llega el insecticida al blanco biológico y el mecanismo de acción es qué le hace al insecto para matar. Entonces es de vital importancia cuando yo voy a seleccionar un plaguicida, conocer el modo de acción y el mecanismo. ¿Por qué? Porque dependiendo del hábito o del ciclo de vida de la enfermedad, yo voy a necesitar un momento de aplicación y eso tiene que ver mucho con el modo de acción. Y la dosis y todo esto tiene que ver más con el mecanismo de acción, es decir, qué tanta cantidad necesito para matar mi insecto o para controlar mi hongo, qué concentración tengo. Entonces, en el modo de acción es muy sencillo, como dijimos, es la forma como llega. En el caso de los insecticidas hay tres modos de acción. Por contacto, es decir, llega porque toca al insecto, sobre el cuerpo del insecto, o bien porque el producto está sobre la hoja, como el caso de que puede ser de full shock. Cuando uno aplica full shock, sobre la hoja queda la lambda cialotrina. Entonces el insecto llega, se posa sobre la hoja y los palpos de los pies, que son de las partes más sensibles del insecto, como decir la palma de la mano del humano, toca y puede por contacto matar. Y ese es un mecanismo de acción. El otro es la ingestión, porque uno tiende a pensar que contacto es solo que el producto le caiga encima y no es así. Y el segundo modo de acción es por ingestión, es decir, en el caso de los neonicotinoides, que los productos están adentro, el insecto al comer o al chupar, ingiere el producto y muere. El tercer modo de acción, muy escaso en los plaguicidas actuales, es por inhalación. Es el caso de los fumigantes, que ellos tienen una fase de vapor alta y emiten un vapor tóxico y entonces mueren los insectos por inhalación. Es el más agresivo de todos, pero el menos residual. En cuanto a los fungicidas, estos cuatro están muy largos porque realmente hay dos modos de llegar.
¿Yo llego preventivamente o llego cuando ya tengo que curar? O sea, ¿es preventivo o es curativo el modo de acción? O sea, el momento en que yo aplico es para prevenir o es ya para curar. Solo hay esos dos modos de acción. Y mecanismos de acción sí hay bastantes. En el caso de los fungicidas, la FRAC, y en el caso de los insecticidas, la IRAC, tienen todas las tablas donde nos muestran los mecanismos de acción. Porque hay mecanismos de acción, incluso yo siempre pongo estos ejemplos, hay mecanismos de acción que pueden incluir tanto fungicidas como herbicidas. Por ejemplo, los reguladores de crecimiento, hay reguladores de crecimiento para insecticidas, hay reguladores de crecimiento para fungicidas y para herbicidas. Los que afectan la división celular, igual hay para insecticidas, igual hay fungicidas. Claro, estos casos son diferentes, pero puede ocurrir eso. Y hay otros que ni siquiera, digamos, primero en las tablas tú vas a encontrar de todas maneras algunos que dicen mecanismo de acción no clasificado todavía, porque es un mecanismo de acción raro, diferente. O hay los que estimulan las defensas de la planta, sencillamente que no matan el hongo, sino que le propician a la planta, como lo que estamos viviendo ahora, defensas para que no le dé el hongo. Eso es lo que quisiéramos tener ahorita todos, unas fitoalexinas, mejor dicho, que nos defendieran de la posibilidad, o sea que de la posibilidad de adquirir un virus, un hongo, un insecto. Es como si fuera, actúan sobre el sistema inmunológico de la planta. Bueno, estos son más de los insecticidas. Los insecticidas, hay un gran grupo de insecticidas que actúan sobre el sistema nervioso central. Yo diría que el 60% de los insecticidas que hoy tenemos en el mercado actúan sobre el sistema nervioso central de los insectos. Hay otros que actúan sobre los procesos de muda. Bueno, aquí les pongo ejemplo. Aquí dentro de este sistema nervioso, no recuerdo si tengo la gráfica, hay 3, presinápticos, sinápticos y postsinápticos. Todos los piretroides son presinápticos, todos los neonicotinoides son postsinápticos, por decir algo. Con esos dos nomás grupos ya haríamos una gran parte que actúan sobre el sistema nervioso central. Hay otros que actúan sobre el proceso de muda, los inhibidores de síntesis de quitina, como los lufenurones, diaflenturón, flubensurón, triflobensurón, o los aceleradores de las mudas, que es al contrario, aceleran las mudas, o los que trabajan reguladores sobre las hormonas de crecimiento. Hay otros ya más de tipo fungicidas y herbicidas que son inhibidores de la respiración, y aquí es el caso concreto de las estrovirulinas, por decir algo. Hay unos que hacen interferencia con algún tipo de biosíntesis de aminoácidos, de ácidos nucleicos o de ácidos grasos, y aquí están la mayoría de fungicidas. Así como aquí están la mayoría de insecticidas, aquí abajo están la mayoría de fungicidas. Entonces ahí ven ustedes, por ejemplo, los que actúan en el ácido nucleico, está el mefenoxam, el simoxanil, los aminoácidos y proteínas, el ciprodinil, los ácidos grasos y lípidos, ahí está todo el grupo de triazoles, el mandipropamid, etc. Este es el grupo más grande de los fungicidas. Y para los herbicidas hay un grupo grande que son los que afectan la fotosíntesis o afectan los pigmentos de la fotosíntesis. Ustedes han visto unos herbicidas que causan clorosis en la maleza. Aquí era lo que yo les ponía como ejemplo. Entonces este es el sistema nervioso del insecto. Por aquí entra el impulso. Por aquí entra el impulso. ¿Ustedes ven la flecha que yo señalo o no? Alguien que me conteste, ¿la ven o no la ven? Arturo, ¿ustedes ven la flecha cuando yo señalo o no? Están contestando que sí, Adela.
todos la ven. Pero es que imagínate que no tengo el chat. Ah, ya, sí. En donde Perfecto. chatea. Se me demora un poquito. Entonces, miren, por aquí entra el sistema, entra el impulso nervioso. Ustedes saben, primero una salvedad en esto, por qué un grupo tan grande de insecticidas está en el sistema nervioso central del insecto. Es por algo muy sencillo, porque los insectos no tienen sistema muscular. Si ustedes recuerdan allá en entomología, cuando le enseñaban a uno el sistema digestivo y el sistema nervioso, porque no tienen sistema muscular, no tienen sistema óseo, porque tienen un exoesqueleto. Y todos lo comandan, todos sus movimientos de comer, de volar, de moverse, los comanda por el sistema nervioso central. Entonces es muy importante. El sistema nervioso central está hecho por una cadena de neuronas. Si ustedes recuerdan, en la universidad las neuronas tienen un tubo grande por donde entras, que es una acción, y tiene una cabeza y unas dendritas, que son como unos dedos donde transmite el impulso nervioso y lo pasa a las dendritas de la siguiente neurona y ella por la acción continua. Primero, hay dos canales, el canal de sodio y el canal de cloro. Dos canales, es decir, uno negativo y otro positivo. Es decir, como los cables de energía eléctrica que tienen dos canales. Entonces, los insecticidas llegan y pueden bloquear, por ejemplo, el caso de los piretroides, bloquean el canal de sodio. Es decir, como si le cortaran un cable y se fue la electricidad. Y como el insecto todo lo comanda por el impulso nervioso, automáticamente queda quieto. Bueno, o los que inhiben el otro canal, el de cloro, como los clorados. Si el insecticida no es de ninguno de estos tipos, el impulso nervioso continúa y llega, y donde en el otro punto y el más delicado de todos es en la sinapsis, en la unión de las dos dendritas. Las dos dendritas se unen por una enzima, una coenzima, que es la acetilcolina, que es la enzima que va aquí uniendo, es decir, es como la cinta aislante que une los dos cables, es la acetilcolina. Y resulta que los fosforados y los carbamatos inhiben la acetilcolina. La inhiben, es decir, no la dejan que actúe. Entonces, ¿qué hace el insecto para no dejarse morir? Y ya lo vamos a decir, emite la famosa colinesterasa. Pero si la colinesterasa es inhibida porque inhiben la acetilcolina, el insecto muere muy rápidamente. Y ahí están los fosforados y los clorados. Pero malas noticias porque nuestro sistema nervioso central actúa igual al de un insecto, con menos comandos y más comandos, digamos así, y más complejo nuestro sistema nervioso, pero lo grave es que tiene esta misma acetilcolina, y lo grave es que lo mismo que los fosforados y los carbamatos le hacen al insecto, nos pueden hacer a nosotros. Obviamente que en diferentes proporciones, porque nuestra dosis letal media es muy diferente a la de un insecto. Es decir, requerimos una gran exposición a un fosforado o a un carbamato para morir. Pero sí nos afecta, es por eso que los que trabajamos con química siempre nos miden el nivel de colinesterasa, a ver qué tanto los plaguicidas no lo han bajado, no lo han subido, porque eso quiere decir que el cuerpo humano emitió colinesterasa para defender su acetilcolina que lleva el impulso nervioso. Entonces, estos son los más tóxicos para el humano. Todos son categoría toxicológica 1. Todo insecticida que actúe sobre la acetilcolina es categoría toxicológica 1, es decir, altamente tóxico para humanos. Luego, el siguiente mecanismo de acción es cuando yo admití que pasara mi impulso nervioso, es decir, el insecto voló, pero al llegar a la otra acción, al llegar al
al otro axón, a la cabeza, a la dendrita, están los receptores. Aquí viene el impulso nervioso y llega a este receptor, este impulso nervioso llega al otro receptor. Positivo por un lado, negativo por otro, y los receptores son cruzados igual que en las pilas de radio, igual que todo esto. Positivo con negativo. Entonces, cuando yo inhibo estos receptores, se llama postsináptico. Y aquí están los neonicotinoides. En diferentes sitios, a este lado está el imidacloprid y el acetamiprid, y a este lado está el thiamethoxam. Como ustedes saben, los neonicotinoides todos provienen de dos neonicotinoides básicos que son el thiamethoxam y el imidacloprid. De resto, todos son derivados. Por lo tanto, los derivados del imidacloprid actúan en este canal y los derivados del thiamethoxam actúan en este canal. Pero todos los neonicotinoides son postsinápticos. Si van teniendo preguntas, me avisan. Esto es lo mismo que les estaba diciendo. Bueno, ¿y qué otra cosa yo les decía ahí? Lo otro importante que ustedes necesitan saber es si su insecticida o su fungicida se mueve dentro de la planta. Y eso depende de una característica madre de los químicos, que es la solubilidad. Y la solubilidad, digamos, es la capacidad de una molécula de disolverse ya sea en agua o en aceite. No hay otra posibilidad. O uno es hidrosoluble, o es liposoluble, o es insoluble. Pero eso es muy importante porque la solubilidad me va a determinar el tipo de formulación, la posibilidad de entrar a la planta, la sistemicidad, la posibilidad de bioacumulación y el riesgo de toxicidad crónica. Por eso es la característica más importante de todos los químicos. Entonces, en la entrada a la planta, ¿de qué depende? ¿Cómo entra un hidrosoluble y cómo entra un liposoluble? La diferencia radica en que la planta es el 80% agua. Por lo tanto, los hidrofílicos o los hidrosolubles, digámoslo así, van a tener un camino de entrada más corto y más empático. Digamos que el objetivo de un insecticida que nosotros queremos sea sistémico, no es solo entrar a la hoja, es entrar a la hoja y penetrar a los haces vasculares, ¿verdad? Entonces, no es solo que pase la cutícula, que pase el mesófilo, sino que llegue a los haces vasculares. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un hidrofílico, es decir, un altamente soluble en agua? Hace un camino recto, rápido y más fácil. Mientras que... Perdón que te interrumpa, Carlos Alberto Delgado hace una pregunta. Él pregunta si el thiamethoxam se puede aplicar por la semilla y lo sube la planta. Sí, señor, sí, pero ahora le va a quedar súper claro por qué. La respuesta es positiva y quiere decir que el insecticida es altamente sistémico y que además se puede aplicar en el suelo. Son dos características diferentes, pero que en thiamethoxam se cumplen las dos para bien. No en todos los insecticidas, pero como la pregunta es de thiamethoxam, perfecto. Entonces, Arturo, tú veme diciendo las preguntas porque yo concentrada aquí en la charla no me doy cuenta de las preguntas. Me tocaría ir a leer aquí arriba y me pierdo. Sí, con gusto, Adela. Yo te apoyo. Tú me interrumpes cuando necesites. Entonces yo les decía, los lipofílicos sencillamente lo que hacen es un camino más largo porque se tienen que ir uniendo a las cutículas, por lo tanto, entran en la cutícula, encuentran una sustancia grasa más o menos alta que ya puede penetrar la cutícula y puede llegar al mesófilo. Pero dependiendo de su liposolubilidad, pueden, o la mayoría nunca pueden llegar a los haces vasculares. Si son altamente solubles en aceite, no pueden llegar a los haces vasculares. Entonces, por eso esta característica nos va a dar la sistemicidad. Entonces, los liposolubles completamente, primero los insolubles no pueden entrar a la planta. ¿Alguien tiene un ejemplo de insolubles?
El más insoluble de todos, ¿cuál es? Tengo otra pregunta de Señor. Federico Cabreja nos pregunta si la transpiración de las plantas afecta la entrada del pesticida, y Bernardo nos responde que el mancozeb es de los más insolubles. Exacto. Bueno, primero para Bernardo, felicitaciones. El mancozeb es la molécula más insoluble de todos los químicos que aplicamos. Muy bien. Y la otra pregunta. Si la transpiración de las plantas afecta Sí. la entrada de pesticidas. Sí, la transpiración de la planta siempre afecta porque la transpiración lo que hace es crear, y sobre todo afecta porque puede favorecer o desfavorecer la entrada de patógenos por la apertura de los estomas. Pero la realidad es que eso no mejora, digamos, si uno quisiera verlo en términos drásticos, eso no quiere decir que al estar abiertos los estomas, el insecticida pueda entrar y volverse sistémico. No es así. Porque lo que da la sistemia es la solubilidad de la molécula y no, digamos, la perforación de entrada. Lo que afecta mucho la apertura de los estomas es que genera una humedad relativa muy alta sobre la hoja y ahí pueden llegar patógenos. Pero no afecta la sistemicidad si es hacia allá la pregunta. Bueno, entonces decíamos que los insolubles, como contestaban ahí muy bien, como el mancozeb, se quedan fuera. El mancozeb es la molécula más insoluble, se queda fuera. Luego vienen los medio liposolubles, como el clorotalonil, que rompe, hace una abrasión ligera en la cutícula y se pega más fuertemente, pero solo pasa a la cutícula, o sea, se queda ahí en la piel, digámoslo, de la planta, porque es semiliposoluble. Luego vienen los moderadamente hidrosolubles, que son los productos que se quedan en el mesófilo de la hoja. Es lo que nosotros llamamos comúnmente los productos que entran, pero se quedan en el mesófilo, es decir, los translaminares. Y luego vienen los que son muy hidrosolubles, que entran y se meten de una vez a los haces vasculares. Entonces, solo los muy hidrosolubles pueden llegar a los haces vasculares. Entonces, dependiendo del producto que yo aplique, va a ser los que se quedan en el mesófilo de la hoja son buenos. Sí, son buenos. Los que se quedan fuera de la hoja son buenos, también son buenos. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, en el caso de los fungicidas protectantes, yo necesito formar una barrera fuera de la hoja que no me deje germinar las esporas. O, por ejemplo, si se me queda acumulado en el mesófilo de la hoja, ¿para qué es ideal? Para los minadores, para los trip, para los ácaros que se alimentan de mesófilo o raspan la cutícula. Entonces, siempre van a tener producto ahí. Pero ¿para cuáles nunca es ideal eso? Únicamente para los chupadores, porque los chupadores chupan savia. Por lo tanto, el producto obligatoriamente tiene que ser sistémico. Si hay preguntas, me avisan. Entonces, también la solubilidad nos va a permitir una formulación. Como ustedes saben, cuando uno formula un producto, lo puede formular solo en 3 cosas: en agua, en aceite, o unirlo a la arcilla, digamos, a un tipo de arcilla de caolín. Es decir, o es en una solución acuosa, en una solución aceitosa, o lo pego a una arcilla. Entonces, cuando yo formulo en solución acuosa, cuando mi solubilidad, la molécula tiene una solubilidad muy alta al agua. Cuando yo formulo en solución aceitosa, es decir, una emulsión concentrada. Cuando mi solubilidad en grasa es muy alta. Y cuando yo formulo en polvo, cuando la solubilidad en agua y en grasa es baja. Son productos de baja solubilidad, me obligan a formular en polvo. Adela, tengo una pregunta. Sí, por parte de Iván Hipólito nos pregunta, ¿qué pasa cuando un producto tiene un nivel liposoluble e hidrosoluble alto al mismo tiempo? Ejemplo, tetraconazole con
grupo tetrafluoretoxi. Primero, el tetaraconazol no tiene solubilidad alta en agua. Sí la tiene en grasa, sí la tiene en grasa. Y tiene una solubilidad media en agua. No puede ocurrir que tenga solubilidad alta en las dos. Porque han oído el dicho de somos como el agua y el aceite. Es decir, que no nos podemos juntar. O somos uno o somos otro. Pero el agua y el aceite no se pueden juntar y eso es lo que hace en una formulación 1. En una formulación 1 le aplica el emulsionante para disolver en pequeñas cantidades la grasa porque no se puede disolver en agua. Y como el tanque de mezcla es agua, yo a las moléculas que son insolubles en agua, como es el caso que me acaban de decir, son de alta solubilidad en aceite y baja o media solubilidad en agua. Por ejemplo, aquí está el ejemplo que él pregunta. Hay triazoles que tienen solubilidad bajísima, por debajo de 0 en agua. Y hay triazoles, como el caso que él nombró, que tienen solubilidad alta o media, digamos. Esto es una solubilidad media más o menos alta en agua. Pero todos son muy solubles en grasa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo estos productos muy solubles en grasa, como todos los triazoles, lo ideal es formularlos en formulación S. Pero si yo tengo una mezcla, como el caso de timonel, que timonel tiene el triazol que es muy soluble en grasa, pero tiene la estrovirulina que es muy soluble en agua. Entonces, ¿yo qué prefiero? Prefiero formularlo en agua porque en agua se va a volver más empatible. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aplicar una sustancia que me mantenga en suspensión esta grasa, digamos, que es el triazol. Tengo otra pregunta de la... Todos los triazoles, o por ejemplo, perdón, Arturo, el difenoconazol, cuando vienen solitos están formulados en S. Pero si vienen en mezcla, yo tengo que pensar, dependiendo de la mezcla, si los formulo mejor SS. Señor. Gracias. Nos pregunta Juan Antonio si hay diferencia en el tema de solubilidad dependiendo de la cutícula del cultivo, es decir, ¿qué tanto podría entrar un producto siendo una hoja de tomate rojo o una de brócoli que es más cerosa? Muy buena pregunta, excelente. Sí, la cutícula no tiene que ver nada con la sistemia, nada, absolutamente nada. Pero sí tiene que ver mucho con la cobertura. Para poner un caso más extremo, es diferente si yo voy a aplicar el mismo triazol o el mismo timonel, yo lo voy a aplicar en banano, que tiene una cutícula súper grasosa, o lo voy a aplicar en papa o en tomate, que tiene una cutícula liviana, aunque tiene muchos estomas y muchas otras cosas diferentes. Son muy diferentes las dos. Pero el producto es sistémico, entra porque entra. Pero ¿qué sí facilita la entrada de los productos? Pues que yo tenga una adecuada cobertura. Y la cobertura sí está definida por la cutícula de la planta, por eso los bananeros, si hay aquí bananeros, tienen que aplicar aceite, porque tienen que adherir la gota, porque es tan sedosa la cutícula de la hoja de banano, de plátano, que no se pega fácilmente el agua de la aplicación, sino que hay mucho escurrimiento. Entonces, por eso ellos aplican grandes cantidades de aceite para adherir el producto a la hoja. Si no, lo que pasa es que el producto se escurre y pues obviamente se pierde. Pero eso no cambia la sistemia, ¿no? Mucho cuidado, eso no cambia la sistemia. Todos los productos deben ser bien aplicados. Así sea el producto más altamente sistémico, si yo lo aplico mal, pues si no está sobre la hoja no puede entrar. Si se me escurre todo, pues no va a poder entrar. Bueno, entonces les decía, el tipo de solubilidad depende y define el tipo de formulación.
ahí los productos que vienen formulados en polvo es porque una molécula o las dos moléculas son muy insolubles o no son empáticas en la mezcla, entonces hay que formularlas, digamos, sobre una arcilla. Entonces aquí lo que yo les decía, exacto, miren esquemáticamente lo que es la cutícula. En este caso la cutícula del banano es muy cerosa, mientras que las cutículas de las solanáceas, de las cucurbitáceas es más membranosa. Entonces digamos, se adhiere más la gota de agua aquí. Pero no quiere decir que el producto entre más o entre menos, sino que es más, un producto sistémico, como lo preguntaban ahí antes, se puede también aplicar por la raíz, sin tocar la raíz. Si es un producto sistémico, entra a la planta y sube y se mueve. Lo mismo aquí, si llega aquí a esta hoja, si el producto es sistémico, entra, si no, no entra. Perdón, Adela, nos hacen una pregunta interesante. Nos dicen que hay un producto que mencionan que tiene movimiento citotrópico adaxial o abaxial. Y de casualidad, ¿sabe qué significa y cómo entenderlo de manera sencilla? Sí, lo que pasa es que desafortunadamente los que trabajamos en marketing, porque tú trabajas en marketing, yo también, siempre tratamos de poner interesante las cosas, pero eso quiere decir que ese producto extralaminar, que no es capaz, que se mueve lateralmente dentro del mesófilo, o se mueve lo que uno le pone axial, o sea, es decir, que se queda en la parte baja de la hoja, donde el mesófilo es más grueso, entonces tratan de ubicarlo ahí. Pero digamos, ese término está bien porque es la posición donde se queda el producto, pero por eso no dicen que es sistémico, sino que es de movimiento mesoaxial, quiere decir que está en el mesófilo de la hoja, en la parte axial de la hoja. O beta, no sé qué, o uno puede mencionarlo de diferentes formas. Pero si yo digo que mi producto es sistémico, sí o sí, se tiene que ir por los haces vasculares. Y otro término que hoy en día usan mucho en mercadeo, es decir, que mi producto es mesosistémico. O sea, que entra hasta el mesófilo. Entonces, ¿es sistémico o no es sistémico? Ahí en el chat conteste. ¿Es sistémico o no es sistémico? Si yo digo que es mesosistémico. ¿Nadie contestó? Bueno, pues es que ustedes son muy inteligentes. Ya están contestando. Uno nos contestó que no es sistémico. Muy bien. Y otras personas dicen que sí lo es. Van dos personas que no dicen que sí es sistémico. Bueno, muy bien por el primero que contestó, porque mesosistemia no es sistemia. Meso quiere decir que se mueve en el mesófilo, y si se mueve en el mesófilo, claramente el producto es translaminar. Mire, lo primero que tenemos que nosotros aprender, primero que la sistemia no es un modo de acción, ni un mecanismo de acción, no. La sistemia es una característica química y es para definir sistemia aquí para que ustedes tengan claro. La sistemia es la capacidad de una sustancia química de moverse por los haces vasculares de la planta. Es decir, ya sea xilema o sea floema. Ustedes saben que el xilema únicamente sube y el floema únicamente baja o va a los laterales. ¿Sí ven? Entonces, si a mí me dicen que entró al mesófilo, pues nunca entró a los haces vasculares. Si es mesosistémico, quiere decir que se quedó en el mesófilo de la hoja, o sea, como ustedes ya saben muy bien, es un producto translaminar. Porque decir mesosistemia es como decir que yo corro de sentado. Más o menos así, y eso no es posible.
O yo corro o no corro. O yo corro o me quedo quietico sentado, ¿verdad? Entonces, cuando yo me quedo quieto, me quedo aquí en el mesófilo. Y cuando corro, me muevo por los haces vasculares porque son las únicas vías de movimiento que tiene la planta. Espero no los confunda con tanta aclaración. El computador se me bloquea. Bueno, entonces recuerden también que el orden de mezcla de los productos va de acuerdo a la solubilidad, de los menos solubles a los más solubles, que son los solubles en agua, altamente solubles en agua. Entonces, de los primero los insolubles, sencillamente porque la solubilidad, no sé si lo tengo aquí, no es otra cosa que el tiempo que demora el producto en disolverse en la mezcla de agua que ya tengo en el tanque. Entonces, eso siempre se aplican primero los insolubles, luego los insolubles porque son los SC y de última los SC o los SL. Entonces, ahora vamos a resumir un poquito la sistemia para que a ustedes les quede súper clara la sistemia. Entonces, la sistemia depende de 3 factores clave. Dijimos que es la solubilidad. ¿Cómo se mide la sistemia? ¿La sistemia se puede medir? Sí, señores. Sí se puede medir. Se puede medir a través de 3 cosas. Lo primero es saber si el producto tiene la capacidad de entrar o no entrar a los haces vasculares. Eso va a depender de su solubilidad en aceite o en agua, ¿verdad? Lo que ya vimos. Y eso se mide por una cosa que se llama el COU, que es el coeficiente de partición octanol-agua. Esto en inglés, octanol y agua. Entonces, nos preguntan si se puede ver afectadas las características del agroquímico por adherir a algún tipo de coadyuvante. Generalmente los que hacen coadyuvantes los hacen para ayudar precisamente a adherir a la cobertura del producto, pero generalmente nunca pueden afectar la característica físico-química. Es que yo hay veces, y yo siempre prefiero que esta charla se llame la genética de los plaguicidas, porque es que la físico-química del producto es igualita a la genética del producto, es inmodificable. No se puede variar, es decir, si yo nací con ojos negros, ¿cuál sería mi coayudante? Que me ponga lentes azules para ayudarme de día, pero de noche me los tengo que quitar y mis ojos van a seguir siendo negros. ¿Ven? Entonces, y eso no, siempre yo digo eso, no es bueno ni es malo, ni es bueno ni es malo tener ojos azules, no. Unos nacemos con ojos claros, otros con ojos oscuros como yo, unos con cabello claro, otros con cabello oscuro. Obviamente tienen algunas ventajas, pero también los morenitos tenemos otras ventajas. Resistimos más el sol, nuestra piel es más fuerte, es más duradera, muchas cosas. Entonces, igual en la química de plaguicida, cada molécula es diferente, pero no se puede modificar. Si se modifica, deja de ser la molécula y se convierte en una nueva molécula. Entonces, para que ustedes sepan eso. Bueno, vamos a continuar aquí. Entonces les decía, el COU es la medida que me va a decir si puede entrar el producto o no puede entrar. Así nomás. Si entra o no entra. Y cuál entra más y cuál entra menos. El COU, no se olviden nunca. El peso molecular me va a definir a qué velocidad se mueve el producto una vez entró. A qué velocidad se mueve. Y la constante de disociación ácida o el pH, piensen que aquí en vez de pK está pH. El pH, pero de la molécula, no del agua, no se imaginen el tanque del agua, no. La molécula, lo que está dentro de la molécula, es decir, lo que está dentro del imidacloprid, dentro del tiametoxana, dentro del tebuconazol, él es de pH ácido o de pH básico. ¿De qué depende? Pues de sus iones, como es un químico, es una molécula con iones
más positivos o más negativos. De eso va a depender su pH. Pero el pH es muy importante porque define si el producto se puede mover únicamente por el xilema o se puede mover por xilema y floema. La idea es que después de esta charla ustedes identifiquen estas tres características. Para cuando les digan el tiametoxan, lo que dijimos, se puede aplicar por el riego porque es sistémico. Entonces ustedes sepan decir sí. ¿Puedo aplicar el full choke en el sistema de riego? Sí. Pero lo tienen que decir porque sí. Entonces la idea es aprender esto. Recuerden siempre que la sistemia es la capacidad de moverse a través de la planta, por la planta, ya sea de abajo hacia arriba, como el caso de tiametoxan que ahora me preguntaron, o hacia los lados, como el caso de los triazoles, que son muy ágiles para moverse por estas nervaduras de la hoja, que son los haces vasculares. Entonces recuerden que solo hay dos ductos de movimiento en la planta. Uno que es el xilema y otro que es el floema. No hay forma de moverse por otro lado. Por eso los mesosistémicos no son translaminares, porque ellos no alcanzaron a llegar al ducto de movimiento, a la autopista, digamos, que es el xilema. Entonces, por eso es que la sistemia se puede medir, porque los haces vasculares suben el producto y uno incluso después lo puede medir con carbono 14 y rayos. Usted puede ver, y hoy en día estas pruebas las hacen en muchos laboratorios, los que trabajan en flores para medir la cantidad de producto que aún tienen para medir. Y esto es lo que hacen más o menos cuando miden los residuos. Entonces, es la misma prueba. Bueno, entonces recuerden, el movimiento dentro de la planta solo se da por xilema y floema y depende de tres cosas, del COU, del pH y del peso molecular, ¿verdad? No se vayan a dormir. Vamos a ver qué es el COU. Entonces dijimos el COU es el coeficiente que nos mide qué cantidad de producto se disuelve en grasa y qué cantidad de producto se disuelve en agua. Dijimos que los más sistémicos son los que se disuelven más en agua. Yo les voy a hacer una pregunta de ingenieros. ¿El COU es directa o inversamente proporcional a la sistemia? Contesten ahí sin miedo que ni siquiera nos vemos las caras. Perdonen mi confianza. Respondan y yo los leo. En lo que ustedes responden, les voy a hacer una pregunta a la doctora Adela. José Ignacio nos pregunta, Adela, ¿los coadyuvantes pueden proteger a las moléculas de los plaguicidas? Protegerlas sí, porque la primera protección es que las adhieren bien a la hoja. Eso ya es una protección muy alta. Entonces la molécula entra, si es sistémica, entra rápidamente y está menos expuesta a la radiación solar, que es el mayor enemigo, y la temperatura son los mayores enemigos de la molécula. Entonces cuando una molécula queda afuera, queda agrumada, no tiene un coadyuvante o no tiene un adherente bueno, la molécula queda toda pegada, se forma como un grumo fuera de la hoja. Y eso lo puede descomponer la temperatura o el sol, si él no logra entrar rápido a la hoja. Perfecto. Y aquí, bueno, es un factor importante. Gracias, Adela. Los asistentes, bueno, nos responden que es directamente proporcional, todos. ¡No! Me muero, ingeniero, todos, la mayoría por lo menos, a ver. Si la cantidad que se disuelve en agua está en el denominador, está en el numerador la grasa y en el denominador el agua, luego son inversamente proporcionales. Inversamente proporcionales. No se les olvide que ustedes, la mayoría, tienen el título de ingenieros. Justamente, Adela, una persona que está como anónimo, seguramente ha de ser un ingeniero civil. Dice, él fue el único que nos respondió que es inverso, porque depende de su afinidad hidrofílica.
Muy bien, excelente. Para él, un aplauso para él, porque fue el único. Exacto. Los agrónomos tendemos a ver las cosas diferente, pero se nos olvida que lo que está en el denominador es inversamente proporcional. Entonces, ¿esto por qué le hago este ejercicio? Es para que recuerden que a menor COU, si es inversamente proporcional, como bien lo dijo el ingeniero, a menor COU, mayor sistemia. Y a mayor COU, menor sistemia. Dios mío. Pero entonces ustedes me van a preguntar mayor que y menor que qué. Entonces, un número que se tienen que memorizar. COU mayor de 4 o 5, producto no sistémico. Producto inmóvil mayor de 4 o 5, el producto no puede entrar en la planta. Si el producto tiene entre 2 y 4 o 5, sí entra a la planta, sí es sistémico, sí puede llegar a los haces vasculares, uno es más rápido, otro es más despacio. Pero si el COU es menor de 2 hasta menos 5,6, ¿puede ser negativo? Claro que puede ser negativo. Si tiene una alta solubilidad en agua y bajísima solubilidad en grasa, pues el COU va a ser negativo. Este es el caso de muchos herbicidas que se mueven, entran a la planta súper rápido y se mueven súper rápido. El más veloz, el paraquat, que mata rapidísimo. Entonces, se pueden mover muy rápidamente. Entonces, no olviden, COU abajo de 2, altamente sistémico. COU encima de 4 o 5, no es sistémico. Entonces, aquí ven la solubilidad en agua, pero ignórenla para que no se equivoquen. Y aquí está el COU. Entonces, de todos estos insecticidas, ustedes me van a decir cuál es el más sistémico. Ahí está el tiametoxan. Sí. ¿Cuál es el más sistémico? Alguien que se atreva ahí sencillo y rápido. Escríbanos. Aquí no vamos a decir nombres, no se preocupen. Nos Escriban, dice participen. Ramón Si Torres. dijimos, les recuerdo, a menor COU, mayor sistemia. Entonces. Listo, nos dice, bueno, ya nos respondieron varios, Adela, la ciromacina, Sí. el tiametoxan, ciromacina, tiametoxan nuevamente, metamidofos. Bueno, la que más se repite es ciromacina y tiametoxan. Pues es decirle, ingenieros, que entonces antes se les olvidó lo de los fraccionarios, lo de la regla de 3, ahora se les olvidó lo del plano cartesiano. Solo a uno, solo el que contestó que el metamidofos, lástima que no le puedo hacer el dibujo, pero el metamidofos es el más negativo de estos 5 negativos que hay aquí porque es el más cercano a -1. Acuérdense del plano cartesiano está el 0, luego la ciromacina que está más pegada al 0 es menos sistémica que el metamidofos que es más negativo, ¿me entienden? Porque entre el COU sea más pequeño, más negativo, la sistemia es mayor. Entonces, para que no piensen mucho, ahí están en orden de sistemicidad. Entonces, ustedes me van a decir, ¿cuáles de aquí no son sistémicos? Listo, ahora sí. Se abre la sesión de respuestas. ¿Cuáles no son sistémicos? Ahí ya alguien contestó. Nos dicen la lambda. Muy bien. El lufenurón. Muy bien. Excelente, excelente. Las dos respuestas, no demos lugar a más respuestas, no dicen que se equivoquen. Entonces, ¿por qué? Porque sencillamente tienen COU arriba de 4.5. Entonces, no son sistémicos. Muy bien. Entonces, ahora me van a decir, aquí ustedes pueden ver, ¿el fipronil es sistémico? Sí, es sistémico. El tiametoxan es más sistémico que el fipronil, obviamente. El imidacloprid es más sistémico que el tiametoxan o menos sistémico.
Bueno, para responderle rápido, el tiametoxano es Menos. más sistémico. Exacto, más sistémico que el imidacloprid. Solo pongo ejemplos para que ustedes comprendan, aprendan a evaluar. Aquí están los fungicidas. Entonces, en los fungicidas pasa exactamente lo mismo. ¿Cuál es el más sistémico de los fungicidas que tenemos acá? El fosfetilaluminio, y eso ustedes lo saben muy bien. Entonces, usted puede aplicar fosfetilaluminio foliar, puede aplicar fosfetilaluminio radicular, puede aplicarlo en polvo, puede aplicarlo foliar, en líquido foliar, igual se va a mover. Y miren nuestros triazoles, allá la pregunta que me hicieron de triazoles, yo amo los triazoles porque hasta hoy son la mejor herramienta fungicida, pero miren su debilidad, no son tan sistémicos como nosotros nos los imaginábamos. Miren el difenoconazol, mi molécula de mis moléculas preferidas, y el teuconazol, están aquí pegados, los dos, en 3,8 está el teu. No son tan sistémicos como nosotros quisiéramos. Entonces me van a preguntar ustedes, pero entonces, ¿por qué actúan tan bien? ¿Por qué controlan y curan tan bien? Lo vamos a ver ahora. Las estrovirulinas son sistémicas, sí, altísimamente sistémicas, sobre todo el azoxystrobin, no todas, porque mire, el trifloxystrobin está en el límite, muy seguramente parte de este producto entra a los haces vasculares, mientras que la estrovirulina entra a los haces vasculares y se muere. Bueno, no les voy a poner más ejemplos. Aquí ahora el pH. Dijimos que el pH lo que me definía era si se movía por el xilema o por el floema. Entonces, sencillo para que no se complique. Como sabemos que el floema está hecho de alcoholes y ácidos, para entrar por el floema hay que ser muy alcalino, es decir, tener un pH alto. Para entrar por el xilema, usted puede moverse, puede ser muy ácido y entrar fácilmente por el xilema. Pero para entrar por el floema, sí o sí, tiene que ser un producto básico. Entonces, miren ustedes, aquí me van a decir cuáles. Recuerden que lo primero es que sean sistémicos. ¿Cuáles se pueden mover por el floema? Nadie me vaya a contestar que la lambda-cialotrina, porque la lambda-cialotrina lo primero es que no entra. ¿Se acuerdan? Ni siquiera en móvil. Pero hay unos que sí son sistémicos. Se mueven por el xilema o por el floema o por los dos. Bueno, una aclaración porque de pronto los confundo, ¿no? Todos los sistémicos, todos los sistémicos, o sea, todos los que tienen COU abajo de 4 o 5, todos se pueden mover por el xilema. Lo complicado es moverse por el floema, porque allí es el ducto más pequeño, está lleno de alcoholes, de alimento procesado, y solo si es una base puede entrar por el floema. Entonces, Blas nos contesta que el tiametoxam. Muy bien, Blas. Muy bien. Excelente respuesta. Ha dado 2 excelentes respuestas. Si yo fuera su Mitauro, le hacía llegar un premio. Sí. Acérquese al promotor más cercano que tenga o donde compra sus productos de Sumit y ahí le dan un premiecito, Blas, porque usted contestó muy bien. Primero que todo, el tiametoxam es muy sistémico, pero es una base débil, es decir, tiene un pH básico. Luego se puede mover por el floema. El otro que se puede mover por el floema de los ejemplos que pongo aquí es la ciromacina. Recuerda que ustedes la vieron allá que es muy, muy sistémica, pero además es básica, se puede mover por el floema. Entonces, esos 2 productos se pueden mover por el floema. El profenofos, un producto es muy sistémico, pero no se puede mover por el floema. Es decir, yo lo aplico en la hoja y él inmediatamente sube hacia arriba, al cogollo, a todo, pero no se puede mover hacia abajo. Entonces, y eso tampoco es malo,
ni es bueno ni es malo. A mí me interesa, si yo tengo una buena aplicación, el producto me debería quedar en toda la hoja, en toda la planta, pero es una gran característica de los, no están aquí todavía, pero miren los triazoles. Entonces, esta es la gran ventaja. Si vieron allá que no habían sino dos básicos, miren aquí, todos los triazoles son básicos, son de pH alto. Entonces ellos, aunque no son tan sistémicos, tienen la hermosa característica de poderse mover por el floema. ¿Qué quiere decir eso? Llegan hasta el último centímetro de la hoja de una planta. ¿Por qué? Porque hasta allá tiene que llegar alimento a todas las células. Entonces, es como si yo aplicara un producto intravenoso, pero de alta velocidad. Entonces, tiene que llegar al foco donde está el problema, llega muy bien. Esos son los triazoles, por eso son ideales para matar hongos. Mientras que los insecticidas, no todos se pueden, más bien muy pocos se mueven por el floema, pero como están diseñados para matar insectos, se pueden quedar en el xilema. Bueno. Ay, auxilio, no sé dónde iba. Miren los ejemplos, ¿verdad? Ahí. Bueno. Entonces, decíamos, esa es la hermosa característica de los triazoles. ¿Y qué pasa con la mayoría de estrobirulinas, con el metalaxil, por ejemplo, que no tienen carga iónica, ni son tan ácidos, ni son tan básicos? Es decir, son casi neutros. Pues ellos tienen la maravilla de poderse mover por el xilema y por el floema, caso del metalaxil y de la azoxystrobina. No del clorotalonil. ¿Por qué el clorotalonil no se mueve? Por el floema. Pregunta básica. Pues sencillo, porque no es sistémico. Si el clorotalonil entrara a la planta, yo no sé si estaba por ahí como ejemplo, pero tiene un code como de 7 o de 9, no recuerdo. Obviamente no puede entrar a la planta. Si entrara sería un herbicida. Bueno, entonces miren los productos que son ácidos, que se pueden mover muy bien por el xilema, y mire solo los que se pueden mover por el floema. Pero la gran dicha es que ahí tenemos muchos, los triazoles, el mefenoxam, el tridemorf, el procloraz, muchos de los fungicidas, porque para mí ideal un fungicida que se mueva por el floema, para que llegue a toda la hoja, sobre todo los que controlan manchas foliares. Y la última característica de la sistemia, el peso molecular. El peso molecular me da la velocidad a la que el producto entra, o la velocidad más bien que entra, no sino a la que se mueve dentro de la planta. Siempre, sobre todo cuando hablamos de triazoles, decimos este es más rápido, este es más veloz, de insecticidas también, pero tenemos que saber por qué. ¿Por qué la velocidad? Porque la velocidad es igual a masa por aceleración, luego la masa es el peso molecular de la molécula. Entre más pesado el producto, más lento para moverse. Entonces, ¿cuáles son los productos rápidos? Los que tienen peso molecular inferior a 200. Medio rápidos, los que tienen entre 200 y 300. Los que son moderados entre 300 y 400. Y los mayores de 400 son lentos. Entonces, ejemplos. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Yo logré entrar, si yo hablo de los triazoles, yo entré, todos los triazoles entramos a la planta, pero uno bajó más rápido y el otro bajó más despacio. ¿Por qué? Por el peso molecular. Esa característica la da el peso molecular. Entonces, díganme aquí cuál es el más veloz de todos. Hay fungicidas, insecticidas y herbicidas. Son moléculas. ¿Cuál de todas estas moléculas se mueve más rápido dentro de la planta? Primero, recuerden dos cosas, les voy a dar para que no caigan en la trampa, ¿no? Primero, dos cosas. Recuerden que para entrar en la planta requiere un code abajo de 4 o 5.
y que la velocidad del de menor peso molecular se mueve más rápido. Entonces, respuestas. Rodolfo nos dice que el MCMA. Muy bien. Nos dice el monocrotófos. Diego nos dice ciromacina. Y Eric y el espectador anónimo nos dicen que MSMA. Muy bien, MSMA son las aminas, los herbicidas, las aminas, se mueven muy rápido dentro de la planta. ¿Y por qué? Porque están diseñadas para matar y tienen aquí, no sé si alcanzan a ver aquí, tienen un code muy negativo. O sea, son muy rápidas, se mueven dentro de la planta muy rápidamente porque tienen, o sea, aparte de que tienen un code muy bajo, es decir, una sistemia muy alta, tienen un peso molecular bajo. Entonces se mueven rápidamente y llegan a toda la hoja, muy rápidamente. Y hay también insecticidas, como ustedes decían, hay muy livianos de alta movilidad en la planta, como la ciromacina, muy bien por los que contestaron, muy bien por el monocrotófos, son todos estos, yo diría que de aquí hacia arriba son productos muy rápidos dentro de la planta. ¿Cuáles productos son lentos? El más lento de todos los que hay aquí, el más lento, el que le cuesta más trabajo moverse, el ufenurón. Es muy pesado, miren. ¿Es sistémico? ¿Es sistémico? Responden que no. Ramón respondió que no. Muy bien, eso quiere decir que están poniendo mucho cuidado. No es sistémico, tiene un cobalto, es un producto ultralaminar, entra pero se queda en el mesófilo, pero aparte de eso es súper pesado, casi no se puede mover. ¿Eso es malo? No es malo porque las larvas, este es para lepidóptero, comen mesófilo de la hoja. Es más, muchas detestan los haces vasculares, dejan ahí todas las nervaduras. Entonces a nosotros nos interesa que el producto esté ahí, por supuesto, entonces es un producto bueno. Son diferentes todas las moléculas, no hay ninguna mala. Otra característica que la digo por la pregunta que me hicieron al principio es la movilidad en el suelo. Pero no les voy a explicar de qué depende la movilidad en el suelo, sino les voy a decir únicamente que el producto ideal para aplicar en el suelo es aquel que tiene un POC, que esto mide es el oxígeno y el carbono, ¿sí? La movilidad entre el oxígeno, es decir, los espacios porosos del suelo, y el carbono, que es de lo que está hecho mayormente el suelo. Entonces, los productos que tienen entre 100 y 1000 son aptos, son muy aptos para aplicar en el suelo. ¿Por qué? Porque si tienen menos de 100, se lixivian, se van a las aguas subterráneas. Y si tienen un COC muy alto, como la lambda-cialotrina, se queda pegado en el suelo. Se queda pegado. Entonces, entre 100 y 1000 es la medida para los productos que yo, de COC, que puedo aplicar en el suelo. ¿Cuáles de todos estos puedo aplicar en el suelo? Pues todos estos, incluyendo este propiconazol de aquí para arriba, todos los puedo aplicar en el suelo. Entonces ahora para la pregunta que me hicieron, preciso no tengo el tiametoxan, sí lo tengo, sí. Para la pregunta que me hicieron si se podía aplicar por la cinta de riego, sí, porque es un producto altamente sistémico y apto para aplicar en el suelo. Tiene movilidad en el suelo para poder llegar a la raíz. Entonces, ¿el ciproconazol lo puedo aplicar en el suelo? ¿El ciproconazol lo puedo aplicar en el suelo? ¿El cresoxilmetil, el carbendazim? La respuesta es sí. Muy bien, la respuesta es sí. ¿El timonel, el teuconazol, lo puedo aplicar en el suelo? Obviamente que sí. Entonces, para las preguntas de ahora, ya cuando hablemos de los productos, los conocemos. Recuerden que la otra cosa importantísima para yo definir qué producto uso es saber qué enemigo tengo, identificarlo claramente. Si es un hongo, yo tengo que saber si es un hongo superior o es un hongo inferior, si aquí es ascomiceto, deutero o basidiomiceto,
porque esto va a depender su velocidad de propagación, su ciclo de vida y sus condiciones ambientales. Yo digo siempre que día en una charla de vendedores nos preguntaron, si yo tengo todo para vender y no puedo vender, ¿qué me está fallando? Entonces la respuesta es la actitud. Bueno, si yo tengo todo para controlar, tengo muchas herramientas, he hecho todo, tengo mi cultivo bien nutrido y no puedo controlar, ¿qué me está fallando? Que no conozco el hábito del hongo o el hábito del insecto. Tengo Entonces, dos preguntas interesantes, Adela. Perdón que te señor, interrumpa. sí, tranquilo. La primera nos la hace Sagit de la Garza. Nos dice, ¿importa la formulación del producto para evitar daño en raíces? ¿Pero qué tipo de daño? ¿Que la Cualquier pueden? daño. Ok. Si el producto es apto para aplicar en el suelo, generalmente no tiene que dañar la raíz. Si el producto es apto para aplicar en el suelo, se puede aplicar en el suelo. Él se puede mover o no se puede mover más rápido o se puede mover más despacio. Se puede mover más rápido si tiene un coco más bajo y más despacio si tiene un coco más alto. Se adhiere más al suelo. Pero eso no quiere decir si daña la raíz o más bien será para evitar un hongo de raíz. Entonces, si daña la raíz, no depende de la formulación, depende de, mayormente cuando hay fitotoxicidad, depende es de la molécula, no de los adherentes. Y la siguiente pregunta nos No la de la hace formulación, digamos. Perdón porque se me pasa a decir algo. De pronto tiene que ver la respuesta con eso. La formulación ideal para aplicar en el suelo obviamente es un polvo, porque es una arcilla, es lo más empático con el suelo. Pero generalmente yo aplico en agua, ¿no? Aplico líquido, entonces los líquidos se mueven por los espacios porosos y se quedan o no se quedan pegados al carbono, y eso es lo que mide el coco. Ok. La siguiente pregunta nos dice si el tiametoxam se aplica al suelo en frutales, ¿se mueve igual que en otros cultivos? Señor. Lo que pasa es que lo que cambia radicalmente es ahí la dosis y el volumen de aplicación. Pero la molécula se mueve igual. Entonces, si yo tengo un cítrico, si tengo un aguacate, si tengo y necesito inyectarle tiametoxam por alguna razón, por ejemplo, porque tengo un barrenador de tallo, entonces yo necesito meterle el tiametoxam. Y si el barrenador de tallo está muy alto en estos días, creo que a alguien de México le recomendé eso, perfore el tallo más altico y aplique ahí el tiametoxam. Como otra forma de que lo pueda aplicar, corte una raíz y coloque la mezcla de tiametoxam en una bolsa plástica y deje que se absorba el producto y van a ver cómo se absorbe rápidamente. O inyéctelo sobre, estoy hablando del caso de árboles muy grandes que puede dificultarse la toma rápida por la raíz, porque tienen la raíz muy vieja y muy grande. Bueno, entonces les decía, tienen que identificar y por eso las preguntas son tan interesantes. Si yo pregunté que en un árbol si puedo aplicar por la raíz, quiere decir que yo tengo un daño o en raíz o en tallo, ¿verdad? Entonces yo debo obviamente inyectar el producto de alguna forma, ya sea por trench o sea perforando el tallo o sea rompiendo una raíz, de cualquier forma. Bueno, pero yo tengo que saber si estoy tratando con un hongo superior o un hongo inferior para poder determinar, porque las moléculas que me sirven para hongos superiores no me sirven para hongos inferiores. No tengo mucho tiempo de explicar por qué, pero porque sencillamente estos hongos superiores tienen pared celular, estos inferiores no tienen pared celular. Entonces, todos los fungicidas que actúan sobre la pared celular allá, ese gran grupo en los mecanismos de acción que yo le mostré, solo sirven para hongos superiores y no para hongos inferiores porque no tienen pared celular. Entonces, si yo tengo hongos, la didimela,
¿Alguien me puede decir si es un hongo superior o un hongo inferior? ¿Y de qué orden? ¿De qué orden de estos? ¿Es un asco, un deutero o un basidiomyceto? Y dímela. Jesús nos dice que es un hongo superior. Adela. Muy bien, excelente, es un hongo superior. ¿Basidiomyceto, ascomiceto o deuteromyceto? Deuteromyceto. ¿Estás seguro? Sí, ya son dos personas que nos responden que es deuteromyceto. Yasmín nos dice que es ascomiceto. Muy bien por Yasmín. Realmente no es ascomiceto, está clasificado entre ascomicetos, pero lo que pasa es que algunos de los deuteromicetos, por eso tal vez lo confunden, pero definitivamente es un ascomiceto. Está aquí en un grupo especial, pero es un ascomiceto. Pero entonces muy importante la primera respuesta de que es un hongo superior. También es importante un poquito que si es ascomiceto, o sea, hay que ir un poquito más allá. ¿Por qué? Yo les voy a explicar diferencias claras. Porque resulta que los deuteromicetos, como fue su respuesta, que ahí están la mayoría de hongos. Entonces puede ser que en las clasificaciones antes de lo pusieran como un deuteromiceto, pero como ustedes son tan jóvenes, no creo. Porque después de Agrius, el fitopatólogo taxónomo más grande, después de Agrius, los ascomicetos fueron altamente clasificados y ahí está la didimela. Entonces, los deuteromicetos generalmente es el grupo más grande y en evolución es muy parecido a los omicetos, es decir, yo más fácilmente voy a decir una cosa que no es lógica y que a ustedes jamás les ocurriría, pero más fácilmente confundo una fitóptora con una antragnosis que una fitóptora con un oidium. ¿Sí ven? Estos dos son más parecidos en su síntoma y estos dos son más parecidos en su síntoma. Entonces, ciclo de vida corto en los omicetos, ciclo de vida muy corto, 3-4 días, y yo dejo, si una fitóptora me coge y yo la dejo, una peronóspora, en 4 o 5 días me puede acabar un cultivo de papa, por decir, o de tomate, una fitóptora. Mientras que, ¿qué pasa si yo tengo un oidium en el mismo tomate? El oidium, la planta me sobrevive y me sobrevive, es de ciclo de vida más largo. Y los deuteromicetos, dentro de los hongos superiores, solo hablo de estos 3 superiores, son los de ciclo de vida más largos, es decir, y el grupo más grande, es decir, se demoran para controlar. Los ascomicetos, su principal característica es que tienen estructuras reproductivas diferenciadas. Todos estos se diferencian y se clasifican por sus estructuras reproductivas. Entonces, los ascomicetos, ahí está el oidium, la botrytis, el sarocladium, la micosferela, la cigatoca. Todos estos tienen mayor habilidad para propagarse, pero los más hábiles de los hongos superiores y de ciclo de vida corto, los más hábiles para moverse son los basidiomycetos, y por eso ahí están todas las rochas, los diferentes géneros de rochas. Entonces, todos los triazoles, miren aquí, este cuadrito lo hice especialmente para explicar esto, para los triazoles. ¿Por qué? Porque todos los triazoles, todos, el difenoconazol, que es el tebuconazol, el ciproconazol y el propiconazol, todos actúan sobre los hongos superiores. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver el timonel. Entonces dicen, ¿por qué mezclaron timonel? Y la estrovidulina, ¿qué pasa? La estrovidulina es un preventivo y actúa desde los oomicetos hasta los basidiomycetos. ¿Por qué? Porque él previene, no mata el hongo, sino no deja que entre.
Mientras que los triazoles están diseñados para matar el hongo, para destruir su pared celular. Entonces, el difenoconazol es el más fuerte destructor de todas las manchas foliares, de todos estos hongos que ustedes ven, las manchas negras, los chancros negros, las manchas anilladas. Ahí el rey es el difenoconazol, y por eso ahora cuando hablemos de estas, hablamos de canciller. Los ascomicetos, el rey es el teuconazol. Y para los baciliomicetos, el rey es el cipro y el propiconazol. Entonces ustedes dirán, ¿por qué? Aquí vemos un poquito. Adela, nos preguntan, en caso de tebuconazol, cuando se aplica al suelo, hemos tenido problemas de plantas chaparritas. ¿Por qué? Ah, muy buena pregunta. Porque todos los triazoles, todos, tienen algún grado de fitotoxicidad. Quizá lo explico ahora cuando explico el timonel, porque el mecanismo de acción de los triazoles es la destrucción de la pared celular, yo ya les había dicho, pero concretamente la biosíntesis del ergosterol. El ergosterol es como el cemento que pega a la pared del hongo. Pero resulta que ese mismo ergosterol igualito está en la planta y está en la pared celular de la planta. Entonces, cuando yo aplico un triazol, ¿cómo noto? Obviamente no me mata la planta, como si mata el hongo, porque la planta en proporción es una pared celular gigante frente a la pared celular de un hongo, pero sí alcanza a disminuir el crecimiento, o sea, genera chaparramiento porque comprime la pared celular de la planta un poco y la estresa y la comprime, no la alcanza a matar, pero la estresa. Incluso si a mí se me va la dosis, se me va la mano en dosis de algunos triazoles, yo puedo intoxicar la planta y le puedo botar toda la hoja, ¿no? Tengan siempre cuidado. ¿Con cuáles intoxico más? Depende de su característica físico-química. Los más nobles, ojo, los más nobles son el difenoconazol y el teuconazol. Los más delicados son el cipro y el propiconazol, porque son productos que son más rápidos. Entre más rápido es el golpe, más letal es. Miren el peso molecular de estos, es liviano, son productos livianos como el fluteafol, también y el flucilazol son productos livianos que se mueven rápidos, pero el cipro es el más rápido de todos. Entonces, golpea más rápido la planta, golpea más rápido. Entonces, miren aquí en resumen entonces la conclusión sí es eso, es por el triazol, pero depende mucho del tipo de planta y depende mucho la dosis que esté aplicando. Como él entra por la planta, inhibe un poco el crecimiento apical de la planta. Pero eso debería pasar y no se debería casi ni notar, porque como más lo nota uno es que los entrenudos se vuelven ligeramente más cortos. Entonces puede que esté aplicando una dosis muy alta de tebuconazol, entonces también tenga cuidado con eso. Para la planta, la masa de la planta de pronto es mucho tebuconazol. Bueno, entonces yo les decía, aquí ustedes pueden ver la velocidad, el más veloz el ciproconazol, el más lento el difenoconazol. ¿Y por qué el canciller es tan bueno? Porque al ser tan lento se queda mucho en la lámina foliar, se queda ahí y se queda por un largo tiempo porque tiene presión de vapor súper baja. Entonces, es el que también tiene su desventaja, es el más cuestionado porque se puede acumular en la fruta, o si yo vendo hojas, se me acumula en la hoja. Pero es el más residual de todos los triazoles. Miren, la residualidad es medida, entre más baja la presión de vapor, el producto tiene más vida, es decir, es más residual. El más residual de todos es el difenoconazol, le sigue el tebuconazol. Entonces, si yo necesito un triazol residual, es decir, para hongos de vida larga, prefieran difeno o tebu. O sea, canciller o timonel. Pero si yo ya lo que tengo es una roya y otra cosa, prefieran
prefieran un ciproconazol o propio. Bueno, no sé si hay preguntas de eso. Todos son sistémicos, pero todos tienen grados de sistemia diferentes. Recuerden eso siempre. Y todos tienen velocidad por sus pesos moleculares diferentes y solubilidad diferente. Aquí está la solubilidad en agua y aquí está la velocidad. Y lo mismo pasa con las estrobirulinas. Todas las estrobirulinas o casi todas son sistémicas. ¿Cuál es la más sistémica? La azoxystrobin. Por eso el timonel está formulado con azoxi. Entonces todos dicen, pero ¿por qué todos los productos con azoxi? Sencillamente porque es la mejor. ¿La mejor en qué sentido? Es la que más larga vida tiene dentro de la hoja, es decir, tiene la presión de vapor más baja, pero además es la más sistémica, tiene un COC ideal para aplicar en el suelo. Miren, esto es muy importante porque el tiago, incluye el tiago en la presentación, que es la azoxisola que tiene Summit, es ideal para aplicarle en el suelo, ideal. No puede aplicar un piraclostrobin en el suelo, no lo debería aplicar, porque miren su COC. Entonces, todo eso lo tienen ustedes que definir. Y por eso vamos a hablar de timonel. ¿Qué es timonel? Timonel es una mezcla para hongos superiores. ¿Cuáles son los hongos superiores? Ya ustedes recuerdan, pero aquí vamos a poner síntomas de algunos hongos que ustedes tienen, como el esclerotium, la esclerotinia. La esclerotinia es un ¿qué? Deuterobacilio o ascomiceto. Acuérdense de lo que les dije de las estructuras reproductivas, miren, los esclerosios son ascomicetos, no se olviden de eso. Este es otro ascomiceto, es la cigatoca negra. Recuerden que siempre es muy importante conocer no solo la sintomatología, sino conocer muy bien el ciclo de vida del hongo y las condiciones. Este es el oidium es un ascomiceto. ¿Y por qué yo pongo aquí los ejemplos de los 3 ascomicetos? Porque timonel está hecho de azoxystrobin en una alta concentración, pero está mezclado con tebuconazol. Me encanta este producto porque mira lo que decía ya el ingeniero, la pregunta del ingeniero. La concentración de tebuconazol en el timonel para mí es perfecta. Tiene 125 gramos de timonel y 200 gramos de estrovirulina. La estrovirulina es muy importante en un producto. ¿Por qué es tan importante? Ya lo vamos a ver. Entonces recuerden que lo primero es que timonel, si ustedes vieron allá el tebuconazol, tiene un amplio espectro de control sobre un grupo muy grande de enfermedades. Su control es consistente, pero además es un producto que es residual, dura bastante tiempo curando. Pero timonel además tiene la acción preventiva de la azoxystrobin y la curativa del tebuconazol. Es un fungicida con 2 mecanismos de acción diferentes y 2 modos de acción diferentes y de alto poder, tanto preventivo como curativo. ¿Para qué enfermedades? Yo los decía ahora, para el caso de los ascomicetos, muy importante, y para algunos deuteromicetos y también para algunas rollas usamos el tebuconazol. La diferencia es que el tebuconazol no sirve para todas las rollas, pero para las rollas de las gramíneas funciona bien, por ejemplo. No así para la roya del café, por decirlo. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando usted ve un síntoma? Esto es lo que usted ve, pero cuando usted ve el síntoma del hongo, adentro el mesófilo está completamente invadido por el micelio del hongo. Es decir, lo que yo veo aquí, perdón el término tan simple y tan vulgar, pero yo veo en la floración ya del hongo acá. Entonces, ojo, porque a diferencia de los insectos,
lo ideal es que aplique preventivamente, porque cuando usted ya vio el síntoma, mire todo el área foliar que perdió. Ya está perdiendo plata porque el área foliar es la que produce el alimento. Entonces recuerden siempre que en todos los ciclos de vida de la planta, el hongo se va desarrollando. Unos pueden persistir y hacer su ciclo doble, ciclo asexual y sexual. Entonces pueden quedar latentes ahí, como en el caso de la uva, que el oidium queda latente y cuando vuelve a salir el brote, el oidium nace con él nuevamente. No ocurre con todos los hongos, pero con algunos. Entonces recuerden que todo hongo, ¿cómo se desarrolla? Mire, esta es la espora. Es una cosa gráfica, pero que me encanta porque todos los hongos pasan, todos pasan por este mismo ciclo de vida. Llega la espora, se parece ahora al coronavirus, llega la espora sobre la hoja. Aquí es muy importante que ustedes conozcan cuáles son las condiciones ambientales para que esta espora germine. Unas requieren humedad relativa alta, otras temperatura alta, otras requieren humedad libre, es decir, agua como los omicetos, agua libre, otras requieren sencillamente alta temperatura y humedad media. Entonces, cuando esas condiciones se dan, esa espora se abre y germina como una semilla. Hagan cuenta, germina y envía su tubo germinativo. Ese tubo germinativo tiene una alta concentración de azúcar y gasta una energía terrible como la energía que gasta una raíz en penetrar el suelo. Así el hongo entra al mesófilo de la hoja rompiendo las células. Por eso los estomas abiertos ayudan a que estos tubos germinativos, porque ellos sí se meten por ahí, entran y luego se forma todo el micelio. Y fíjense que todavía por fuera yo no veo nada, porque las esporas son invisibles al ojo humano. Entonces son de tamaño micrométrico, por lo tanto no las vemos, por lo tanto nosotros vemos nuestro cultivo limpio y bien verdecito. ¿Y qué pasa adentro? Está lleno de micelio. Pero cuando ya el micelio avanza demasiado y quiere botar su nueva estructura reproductiva, aparece la esporulación y ahí yo veo. He de decirles que algunos agrónomos que son muy expertos, en especial aquellos que tienen expertise en una sola enfermedad, pueden ver algún tipo de clorosis o alguna cosa que les indica que ya la enfermedad está dentro, sin todavía aparecer la esporulación. Pero los agrónomos comunes y corrientes como nosotros todos, solo vemos cuando aparece la esporulación. Entonces vemos el primer puntico negro sobre la hoja. Y ahí, como dicen en mi país, ahí ya estamos jodidos porque el micelio invadió todo el mesófilo y me destruyó digamos, la reserva de alimento que yo guardo en el mesófilo. Adela, Raúl nos pregunta cuánto tiempo pudo haber pasado a partir de la germinación o del inicio de la infección hasta la muestra del síntoma. Excelente pregunta, porque por eso es que tú tienes que saber el ciclo de vida de cada enfermedad. Porque le voy a poner un ejemplo así. Esto es una fitóptora. No, una peronóspora para quitar la fitóptora. O un pitium, que también lo tienen muchos ustedes en tomates semilleros. Si ustedes tienen un pitium o una peronóspora y llovió y le cayó una gota de agua aquí sobre la espora, ella inmediatamente con temperatura alta o media o semialta germina y penetra. Y a los 2 días está aquí, o al día siguiente casi está aquí en el mesófilo. Y a los 3 usted vio la mancha. Y a los 4 le acabó el cultivo. Poniendo la exageración de los ciclos de vida largos. ¿Qué pasa con otro ejemplo? Con un ascomiceto, ciclo de vida medio, una micosferela puede pasar de aquí a aquí casi un mes. ¿Sí ven la diferencia? Mientras que una peronóspora o una fitóptora o un pitium lo hacen 4 días, otra puede demorar un mes.
¿Y qué pasa con una roya? Un poco menos, 20 días, 15 días, depende. Depende de cada hongo. Por eso es muy, muy importante conocer la clasificación del hongo y sus condiciones y su ciclo de vida. Lo que sí, todos pasan por el mismo ciclo de vida, en diferente número de días, obviamente, en diferentes condiciones de temperatura, en diferentes condiciones de humedad relativa, pero todos pasan por el mismo ciclo. Entonces, por eso usted nota, por ejemplo, que las rollas son un poco más rápidas, los ascomicetos son los más demorados en cumplir su ciclo. Las rollas por la capacidad de producir esporas y de que las esporas vuelen, eso es lo grave de ellas, que infectan, así su ciclo de vida sea medio o corto, pero infectan muy rápidamente todo el cultivo. Entonces, ¿qué pasa cuando yo trato preventivamente mi planta? Preventivamente, sin ver todavía el daño. Pero yo ya sé que me va a atacar la alternaria, ya sé que me va a atacar las coquitas, la antracnosis, ya sé que voy a tener oidium en mi cultivo. Entonces, prefieran aplicar temprano. ¿Por qué? Porque aquí en este punto la estrovirulina detiene la entrada del hongo, que sería exactamente en este punto. La estrovirulina está dentro de la hoja porque es sistémica y no permite la entrada porque inhibe esta parte, el ápice del tubo celular. ¿Por qué? Porque ahí tiene la espora la alta concentración de la respiración y de la energía para entrar, de la producción de energía para entrar en la planta, y ahí la estrovirulina lo mata. Entonces no lo deja entrar. Esa es la gran ventaja de la estrovirulina. ¿Qué hace el triazol? Si yo apliqué timonel temprano, entonces no permito que haya daño interno. Pero si yo me atrasé o yo digo siempre, la aplicación con timonel debería ser la primera aplicación. ¿Para qué? Para sacarle provecho a la estrovirulina. Es decir, para no dejar que mi hoja se me afecte internamente. Bueno, pero si había algo de hongo y yo, esto es lo que estaba sin tratar, esto fue lo que yo traté con timonel, esto sin tratar, bueno, y yo llegué tarde, digamos. ¿Cuál es la ventaja de timonel? Que tiene el tebuconazol que mata todo este micelio interno. Y al matar el micelio interno, evita la esporulación nueva, evita la esporulación, y si ya la tiene, la esporulación muere porque sencillamente al morir el micelio está conectado a la esporulación y al morir el micelio no tiene más entrada de agua y de nutrientes el hongo y entonces esto se deshidrata y muere. Entonces, nos preguntan que si nos piden si los podemos orientar en la dosis recomendada de timonel al drench o vía riego. La dosis, pero ¿para qué cultivo? Yo creo que ahí más los de Sumin me pueden ayudar porque tienen las dosis para timonel. Bueno, la dosis foliar es medio litro. Ajá. La dosis foliar es medio litro. Edáficamente, normalmente uno aplica más dosis. Edáfica que foliar, siempre ustedes ténganlo por regla. Pero depende del cultivo, ¿no? ¿En qué cultivo es? ¿Y para qué? Él no menciona cultivo, pero sí tengo otra pregunta respecto a roya en el espárrago. La dosis en roya del espárrago. ¿Cuál será la roya del espárrago? A ver, hacemos la pregunta abierta. Exacto, pero debe ser, la dosis tiene que estar entre 0.6 y 0.7 de timonel, por la concentración del tebuconazol. Y depende de la roya, porque hay rollas que van a requerir 1 y 1.2 o 1.5 litros por hectárea. Hablo. Nos dicen que es Puccinia asparagi.
Ah, sí, perfecto. Una Puccini así la puede controlar el timonel. Sí, muy bien. Entonces la dosis va a depender primero de la densidad del cultivo de otras cosas, pero la dosis debe estar por encima de 0,7. Y puede ir hasta 1,2, hasta 1,5 sin causar daño. ¿De qué va a depender? De qué tan tarde aplico yo. Si yo lo aplico tarde, ya tengo puxinia, yo debo buscar es que mi concentración de tebuconazol sea más alta, luego yo debo aplicar una dosis alta. Si ya tengo el síntoma de la roya. Porque el que actúa ahí fuertemente va a ser el tebuconazol en el control de roya. Gracias. Entonces, espero que haya quedado resuelta la pregunta. Pero les estaba diciendo, entonces en el timonel, el azoxystrobin es el fungicida preventivo y actúa en la respiración del hongo. Este es el modo de acción preventivo, mecanismo de acción. Aquí está el sitio. Ustedes recuerdan que en la célula, la mitocondria es la encargada de la respiración y ahí es donde actúan en un punto específico, actúa la estrobilurina, la azoxystrobina. ¿Y el tebuconazol qué hace? El tebuconazol, su modo de acción ya no es preventivo, es curativo, como lo acabamos de ver. Modo de acción, mecanismo de acción, inhibe la biosíntesis del ergosterol, es decir, destruye, abre, explota la pared celular del hongo y luego el hongo muere. Entonces, lo que estábamos diciendo acá, entonces, las puxinias caben aquí en su control y todos los ascomicetos y algunos deuteromicetos. Entonces, hagamos referencia a algunos que podrían caber de los deuteromicetos, algunas alternarias, aunque para alternaria, como hay tan diferentes tipos de alternaria, solánida, auciporria, alternaria alternata, que otro día hablamos de esos síntomas que se pueden diferenciar bien cuál es cuál. Entonces, prefieran aplicar canciller. Si lo van a aplicar temprano en el cultivo antes de que aparezcan los síntomas, apliquen timonel. Si lo van a aplicar con síntomas, apliquen canciller. ¿Por qué? Porque el canciller es difenoconazol y tiene una mayor concentración de difenoconazol. Entonces ahí está alternaria porri, está alternaria dausi. Y entonces, por eso ahí recomendamos aplicar canciller porque estos hongos son deuteromicetos. Entonces ya no aplicamos timonel, sino aplicamos canciller. Y más si el hongo ya tiene síntomas como estos. Los deuteromicetos son de ciclo de vida largo y las alternarias se caracterizan porque tienen una clorosis alrededor de su esporulación. Siempre emiten esta clorosis. Y ojo, las alternarias dan lugar a la entrada de esta bacteria que es la famosa peca bacteriana del tomate y que le da todas las solanáceas al pimiento y que es tan grave. Entonces, ¿por qué? Porque la bacteria es un patógeno obligado y esta alternaria al hacer el daño le da entrada a la bacteria. Es importantísimo, aquí actúa súper bien canciller porque canciller es de vida larga, igual que alternaria es de vida larga. Canciller puede durar activo dentro de la planta hasta 21 días y tiene una concentración de 250 gramos por litro. Es poderosamente curativo, digámoslo así, contra las alternarias. Entonces recuerden que a diferencia del timonel, el canciller actúa cuando ya hay un síntoma. Si queremos ver aquí el momento de acción, el timonel actúa aquí, en esta parte del ciclo, y actúa aquí. Es decir, el timonel es capaz de cubrir todo el ciclo del hongo, mientras que el canciller únicamente cubre esta parte del hongo. Entonces, por eso yo debo aplicar el timonel más temprano. Y supongo que el timonel tiene que ser más caro.
Entonces yo le saco más provecho si lo aplico temprano, porque además la estrovirulina tiene la característica de que rejuvenece la planta porque inhibe la formación de etileno, la pone verde, la hace que tenga más macollas, mejores hojas, entonces aplíquelo temprano. En la preentrada se debe aplicar él. Entonces, eso, pero si yo tengo otro tipo de hongos, creo que lo tengo al final, como los hongos del suelo, yo prefiero aplicar la estrovirulina en el suelo. Y ahí tengo Tiago. Excúsenme que no oculté las diapositivas de Tiago, creo, no las entré, pero ahí tengo Tiago. Ya si mi problema es de insectos, es de, sobre todo, lo que decíamos antes, es de chupadores. Si yo tengo insectos como mosca blanca. Ay, me quedó aquí. Perdón. Tengo un error acá, porque ahí sigue hablando de canciller. Esto está aquí colado. Voy a continuar hablando de canciller, excúsenme por favor. Entonces lo que yo les decía de los triazoles que tienen su modo de acción es que destruyen mientras la estrovirulina actúa aquí en la mitocondria. Lo que hace el triazol es que destruye la pared celular de este hongo, de este micelio. Este es como la raíz que penetra el mesófilo donde ve el micelio. Entonces, él lo que hace es que abre estas dos paredes, la pared interna de la externa. El ergosterol es como la cremallera, como los dientes de la cremallera. Si yo le rompo los dientes a la cremallera, pues la cremallera se abre. Eso es lo que pasa con la pared celular de los hongos y entonces el hongo muere. Esa es la acción del triazol sobre el hongo. Entonces, ¿para qué sirve? Para todos los deuteromicetos, principalmente para los deuteromicetos. Entonces, siempre que yo tenga estas pudriciones radiculares, los chancros, tanto en tomate, en papa, en solanáceas, en otras plantas, que alguien por ahí hizo una pregunta de eso. Generalmente hay deuteromicetos, como Rhizoctonia, como esclerotinia, como otros, hay ascomicetos como esclerotinia, pero pueden haber también omicetos. Entonces, haga una mezcla de canciller con un producto para omicetos. Y ese es el perfecto para aplicar al suelo. En caso de estos chancros. Pero si yo tengo chancro en papa, donde yo ya sé que me va a afectar el tubérculo y la raíz, y mi daño es en papa en el suelo, prefiero aplicar tiagos en el surco, encima de la papa, desde la semilla, antes de la germinación. Entonces ahí puede aplicar tiago, que tiago es la estrovirulina sola y en una concentración alta. ¿Por qué? Porque yo voy a prevenir y a proteger toda esta parte que es tan importante en la papa. Adela, tengo un comentario que me parece interesante de un participante. ¿Sí me escucha? Nos dice que sí, señor. Él aplicó canciller hace 13 semanas en un cultivo de banano y que ha tenido un control del 90%. Como sabes, pues sí. los bananeros aplican productos protectantes y solamente aplican curativos cuando ya empiezan periodos de síntoma y cosas así. Entonces aquí me pareció interesante porque en época fuerte de síntomas de problema de hongo, este productor nos dice que ya lleva 3 semanas de haber aplicado el canciller y con un control del 90%, con control en vena central y a lo largo de la hoja. Excelente, mire, es porque canciller es el de más larga vida, el más residual de todos. Y Sigatoka es una enfermedad que no necesita un producto altamente sistémico, sino necesita un producto que se quede en la mayor cantidad de tiempo en la lámina foliar. Es por eso que canciller en ese caso es el mejor.
Yo recomendaría también aplicar timonel en banano, sobre todo en plantilla. En plantilla el timonel es muy útil porque pone las hojas súper verdes y es donde la planta está esforzándose en su mayor tasa de crecimiento. Cuando ya después la planta se acerca a aparición, ahí Canciller hace mejor papel porque ya está ya muy probablemente esté el hongo adentro y yo ahí mismo veo el efecto cuando aplico Canciller. Es un producto altamente curativo y altamente residual. Entonces, para enfermedades de ciclo largo, como la cigarroca, es ideal. Es por eso que es tan excelente. Bueno, cuando yo tengo plagas y especialmente si hablo de chupadores o raspadores, los que comen hoja, los que comen mesófilo o chupan, como el caso de la paratriosa, que aparte de que chupan, transmiten enfermedades, como el caso de mosca blanca, como el caso de trips. Si yo tengo este tipo de insectos, tengo que hacer un doble control. Tengo que hacer un control de choque para el adulto. ¿Por qué? Porque el adulto, tanto de paratriosa como de mosca blanca, son vectores transmisores, ya sea de bacterias o de virus. Entonces yo tengo que matar el adulto y el adulto no siempre chupa. Recuerden que la mosca blanca, ella chupa pero regurgita, ella no se alimenta sino de los exudados de la planta, de lo que está afuera. Pero chupa todo el tiempo. ¿Para qué? Para probar la planta si es un lugar seguro para ovipositar. Entonces chupa y regurgita. En ese regurgitar transmite el virus. La paratriosa lo mismo. Entonces la paratriosa en época adulta, ella sí tiene aparato bucal chupador. Chupa y se alimenta de adentro, pero el adulto tiene la posibilidad de hacer gran cantidad de oviposiciones. Entonces lo que yo tengo que buscar aquí es controlar el adulto con un producto de contacto y si no lo puedo matar por contacto, tengo que matar la ninfa de la paratriosa con un producto sistémico, obligatoriamente sistémico, dijimos, para los chupadores. Entonces, en estos casos, yo recomiendo Food Shop, un producto como Food Shop. Porque Food Shop es la mezcla de un piretroide, que es la lambda-cialotrina, de alto poder de choque, de alto poder de derribe, que se llama, y un neonicotinoide también es de más alto poder. Entonces el tiametoxan, como vimos, es de los neonicotinoides el más sistémico, el más rápido, porque también tiene su peso molecular más bajo, es apto para aplicar foliarmente y apto para aplicar por el suelo, y además es el que dura más activo en la planta. Miren la cantidad de tiempo, solo parecido al imidacloprid en su vida. Adela, nos preguntan, en caso de Food Shop aplicado en vía sistema de riego, ¿cuántos metros cúbicos recomiendas? ¿En cuántos metros cúbicos recomiendas aplicarlo? Ay, no tengo ni idea, porque depende del cultivo. Primero tengo que aforar, depende si yo uso cinta, si yo uso gotero, tengo que primero aforar y saber cuánta agua debo aplicar. Pero ideal, si es para un cultivo como hortalizas, ideal que yo aplique entre 600 y 800 litros por hectárea. No menos. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer un moje grande para que el producto se me esparza bien. Recuerden que el tiametoxan es móvil en el suelo y la lambda forma como una película encima del suelo, entonces es muy importante la doble acción del producto en suelo. Pero si es una hortaliza, es decir, de tamaño medio, que no sea frutal, pues, o algo de lo que me estén preguntando, si es una hortaliza o es un berries, yo puedo aplicar entre 600 y 800 litros por hectárea.
Pero si es un frutal ya tengo que aplicar casi 2.000 litros por hectárea. Entonces depende de eso, depende de la cinta o del gotero que yo use. Entonces continuamos hablando de full shock. Entonces la gran ventaja de esta mezcla es que yo tengo 2 modos de acción y tengo 2 mecanismos de acción. ¿Cuáles son los 2 modos de acción? Pues por contacto y por ingestión. ¿Y cuáles son los dos mecanismos de acción que también los vimos por allá rápidamente? Uno es presináptico y otro es postsináptico. Ambos actúan sobre el sistema nervioso central del insecto, o sea, ambos son de alta eficacia las 2 moléculas. Matan rápidamente porque destruyen el sistema nervioso central del insecto. Tiene una excelente concentración de tiametoxano y una muy buena concentración de lambda-cialotrina, y por lo tanto son 2 moléculas, ambas de alto poder, que pueden incluso matar algunos microlepidópteros y de un espectro de acción amplísimo como ninguno. Como les decía, el piretroide actúa aquí presinápticamente y el tiametoxano actúa en la postsinapsis. Entonces son 2 dobles mecanismos de acción. Pero además la lambda, esto es, no se mueve en la hoja, se queda fija en la hoja, se esparce muy poco, por lo tanto queda sobre la hoja y puede matar al insecto cuando caiga, cuando se pose sobre la hoja. Esa es de las gran ventajas. Mientras que el tiametoxano se mueve dentro de la planta y dura hasta 14 días altamente activo dentro de la planta. Miren la diferencia entre tiametoxano, imidacloprid y acetamiprid. Los 3 productos los tiene Anasat, pero los 3 productos son diferentes. El de más larga vida, el tiametoxano. Eso depende de la presión de vapor de la molécula. Entonces, eso es un insecticida contundente, rápido, que lo puede aplicar foliarmente o lo puede aplicar al suelo, por lo tanto es muy versátil. Y en diferentes cultivos, obviamente. Eso es, no sé si hay preguntas más o... Sí, tengo 2 preguntas, Adela. Bastante tiempo, señor. Guardé 2 preguntas para el final. Mira, tenemos una en donde nos preguntan, para esclerotina, esclerotum, en fruta de pepino, ¿qué nos recomiendas? En fruta de pepino. Sí. En canciller. Yo prefiero canciller, es más fuerte. Si es temprano y yo ya sé que tengo que o voy a tener esclerotinia, aplique temprano el timonet, pero al momento ya de la época crítica, aplique canciller. Ok, gracias. La siguiente pregunta nos dice, en cultivo de papa, aplicando azostrobina al fondo del surco, ¿cuál es la diferencia entre aplicar formulación concentrada emulsionable o gránulos dispersables en agua? Digamos que concentrado emulsionable no hay. Ahí es solución concentrada. En el caso de las estrobirulinas es SC o SL. Y la diferencia es la cantidad de agua que pueda mover a la estrovirulina. Digamos que la de polvos es muy empática y se queda ahí más, pero va a requerir que llueva, que haya suficiente agua para disolverse, mientras que la que va en la solución ya va a tener algún grado de movilidad, va a ser un poco más rápida su llegada a la raíz. No dentro de la planta, más rápida la llegada a la raíz, que es lo que necesitamos, que lo absorba la raíz. Gracias. Y bueno, también nos hacen otra pregunta respecto a las estrobilulinas. Nos preguntan si todas las estrobilulinas tienen el mismo efecto verde o fitotónico en las plantas. Sí, señor. La respuesta es sí. Y la respuesta es, todas las estrobirulinas tienen ese efecto fitotónico que unas empresas lo venden como el verdor no sé qué, como todos le ponen un nombre de marketing a ese efecto, pero el efecto real es que todas inhiben la síntesis de etileno, todas las estrobirulinas. Obviamente que unas más que otras dependiendo de sus características químicas, pero todas tienen el mismo efecto de inhibición sobre el etileno.
Por eso, siempre que un producto tenga estrovirulina, aplíquelo temprano, porque pone verde, hace crecer más rápido la planta, acelera el metabolismo de la planta. Si yo tengo una planta joven metaboliza más rápidamente, toma más alimento, crece más, macolla más. Y ese efecto es visible, sí es visible, a simple vista usted lo ve. Es el efecto opuesto al mancozeb. El mancozeb ayuda a formar etileno. La estrovirulina inhibe el etileno. El mancozeb es un madurante, la estrovirulina es un rejuvenecedor. Muchas gracias Adela. Bueno, pues no quedan más preguntas. Quisiera agradecerte a nombre de todos este aporte que nos acabas de dar, muy provechoso para el día a día que tenemos nosotros como técnicos en el campo. Ya podremos saber diferenciar esas estrategias de mercadeo que muchas veces nos venden con la realidad. Entonces, muchas gracias, es muy productiva esta charla siempre, Adela. Y, con todo gusto. Gracias. Y bueno, a los espectadores les quiero hacer una atenta invitación. Adela, como ustedes ya vieron, tiene mucha experiencia en estos temas y la próxima semana le pedimos el apoyo también para que nos dé la continuación de esta charla de genéticas de agroquímicos. La siguiente charla será respecto a manejo de resistencia de plaguicidas. Al inicio de la charla ella les mencionó la parte del FRAC, que es en donde una organización publica cada uno de estos grupos químicos que tenemos para control de hongos fitopatógenos, y el IRAC, que es otra organización que hace lo mismo, pero con el tema de insecticidas. Entonces, yo creo que va a ser muy interesante la próxima semana que nos conectemos todos nosotros, compañeros, para tener este provechoso tiempo con la doctora Adela. Muchas gracias. Y no sé si quieras dar unas palabras a ella. Yo voy a activar el micrófono de todos. Eso, me gustaría si puedes activar el micrófono y la cámara para vernos. Y agradecerles ante todo su tiempo y su paciencia, porque sé que esto es una charla un poquito técnica, pesada. Voy a dejar de compartir pantalla para eso, perfecto, para que podamos salir ahí. Entonces, si quieren activar sus videos para que nos veamos, y si no, agradecerles mucho la paciencia, la participación, porque esta charla es buena porque es participativa y si no sería un poquito tediosa. Entonces, si activan sus cámaras, genial. Y decirles que son ustedes muy juiciosos y muy interesados en conocer cosas porque permanecieron muy atentos ahí. Entonces, agradecerles mucho, agradecerles ahí su tiempo y su paciencia. Argenis, ¿dónde anda usted que todavía es de día? Vamos a los mochis, aquí andamos a los mochis. Los mochis. Ya, aquí ya oscureció. Bueno. Pues y saludos a todos los de la zona de Argenis, a Reyes, debe estar por ahí Reyes y todo el tipo de Summit de esa zona. Bueno. Listo, pues. Hoy fue un placer verlos y tengan un excelente día. Y si se pueden conectar dentro de 8 días, hablaremos de otro tema. Listo, pues muchas gracias a todos por acompañarnos. Ya saben, Experiencia Sumitagro. Hasta luego y que tengan excelente semana. Gracias. Saludos a todos. Gracias. Saludos a todos. Saludos. Saludos, Valeria, a todos. Bye. Chao.